sindical, y es donde ya Rodolfo venía planteando el tema de una descentralización, que es lo que explicaba acá. En febrero del 77, yo estaba acá a cargo de la conducción en el país, y saco una circular, en el libro le comento esa circular, donde planteo, recojo buena parte de los planteos de Rodolfo, de la descentralización y demás. Pero yo digo ahí, y ahí en el comentario que yo creo que ya era tarde. Que ya era tarde, que no solo era tarde cuando lo planteamos, en febrero del 77, que ya era tarde en el 76, que estas medidas nosotros no las vimos y que tendríamos que haberlas imaginado mucho antes, allá por el 74 posiblemente, que fue un momento en el cual no pudimos interpretarlas o entenderlas de alguna manera y poderlas volcar y transformar en práctica colectiva. De todas maneras, creo que va a favor de Rodolfo el tema de que sí fue uno de los primeros en plantearlas públicamente, en el marco que decía Carlos, de unas críticas internas, donde él permanentemente recalcaba, y está puesto en sus cartas. Baschetti en algunos de sus libros recoge con párrafos específicos sus cartas, donde Walsh lo que plantea, esto es un debate interno, lo estoy dando de esta manera, bla, bla, veo que estamos avanzando en este punto, no avanzamos en este otro y demás. Otra historia es acerca de la utilización de esas cartas, que es otra historia distinta. En general esas cartas de Rodolfo han dado pie, dan pie, digo, lo de la revista Subestada que acaba de salir es parte de eso, dan pie, ¿no es cierto?, a una crítica hacia Montonero, que puede ser justa, eso es cuestión de opiniones, pero que sí me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, de que no formaba parte ni del imaginario ni de la práctica que estaba haciendo Rodolfo. En el sentido de que las críticas que hacía Rodolfo estaban apuntando a una crítica de un militante que estaba avanzando en la construcción, con un pensamiento crítico, como siempre lo caracterizó y se dijo acá, y no a una crítica dispuesta a romper o a construir otras hipótesis de trabajo. Esto respecto a un tema que evidentemente ha dejado y deja mucha tela por cortar para el futuro, acerca de que la relación entre Rodolfo y la conducción, ¿no es cierto? Entonces me pareció importante poderlo señalar, para tratar de acompañar un poco lo que es desde un punto de vista la verdad histórica sobre este hecho y lo que significa para el futuro. Nosotros en ese momento seguimos empeñados, hasta el momento en que la fuerza nos dio, en cumplir aquellas ideas planteadas en el 74, en el sentido de sostener la lucha junto y en función de a este sector de los trabajadores de esta franja territorial. Y eso ocurría en momentos en los que sí, realmente, si uno lo mira comparativamente, otros sectores sociales ya habían, de alguna manera, no digo desertado, pero habían pasado a otra etapa de la resistencia, de volcarse más atrás, más solos, más autónomos en el territorio, como nos había pasado con los movimientos estudiantiles y las luchas territoriales. En cambio, el movimiento obrero seguía dando pelea, en todo el 75 claramente y duramente. Recién relataba esto. En el mes de septiembre-octubre son las grandes movilizaciones de las fábricas, de las acerías en dicha Constitución. Al año siguiente, después del golpe inclusive, bueno, todos se puede recordar las grandes huelgas de Luz y Fuerza, que terminaron con la desaparición de un dirigente, como Smith, secretario general del sindicato en la capital federal, que no, justamente no era un revolucionario, ni mucho menos, sino que era un miembro de ese gremio que estaba dando una pelea en esa situación. Esto ocurrió después del golpe. ¿Qué quiere decir? Que mientras otros sectores sociales sí ya habían retrocedido frente a la presión de la AAA y demás, en el movimiento sindical todavía había movimientos ofensivos. Y nuestra apuesta había estado allí. Esto, la historia juzgará, yo mismo tengo dudas si esto fue correcto o no fue correcto mantenerlo en el tiempo. Pero bueno, de hecho ocurrió así. Y digo y explico las razones por las que ocurrió así. Esto es lo central. Dentro de esto queda una última reflexión, antes de
pasar a la pregunta de ustedes, que tiene que ver con lo que significa la memoria de Rodolfo Walsh para ustedes, para la militancia popular y el proceso político argentino. Creo que lo fundamental a rescatar es lo que ya señaló Carlos en este sentido, que es la militancia de alguien que pudo integrar plenamente su actividad, llamémosle profesional, o su vocación periodística con la militancia revolucionaria, y lo hizo del modo más pleno. Eso hizo que inclusive durante los primeros años post-dictadura fuera recordado básicamente el escritor Rodolfo Walsh. Recién en los últimos años se ha conseguido instalar su figura como un hecho político importante. Digo, esto tiene que ver con una opinión que de alguna manera, ante la cual tenemos que estar alerta, en el sentido, esta es una de las alertas que tenemos que estar, en el sentido de que en muchos casos de esta lucha que la Argentina se dio, son reivindicados aspectos parciales, pero no aspectos parciales de tipo, llamémosle, funcional, pero no aquellos aspectos que tienen que ver con el cuestionamiento al sistema. Esto lo hemos conseguido, se ha conseguido en la lucha del pueblo, colocarlo en el escenario en los últimos tiempos. Esto no es un dato menor, por cierto, acerca de lograr recuperar aquella figura. Es decir, Rodolfo Walsh no es asignado por ser el brillante escritor que lo fue, sino por un brillante escritor que a su vez asumió esa capacidad en la lucha política y la llevó adelante hasta sus últimas consecuencias, como lo fue la carta famosa el 24 de marzo del 77, que quedó grabada en la historia. Este es un dato. El segundo dato es que era mucho más difícil, mucho más complejo, pero también hay que decirlo, el tema de que la utilización de ciertas figuras para resolver contradicciones no resueltas. Entonces me parece que en muchos casos se apela a Rodolfo Walsh, sus famosas cartas, o escritos o papeles, para producir para sumarse en definitiva a una cierta moda que se dio, tal vez no con tanta intensidad en estos años, pero que se dio y se sigue dando en la Argentina, de cuestionamiento, en parte de las políticas revolucionarias, en parte de la militancia revolucionaria, pero fundamentalmente la conducción del mundo. Yo sobre esto siempre he dicho lo mismo, no tengo por qué cambiar en el día de hoy, que esto, más que una opinión de algunos compañeros haciendo historia, yo creo que viene influenciada por una concepción que no está centrada en la historia, sino que está pensada en el futuro, en el sentido de lo que pretende hacer y decir, es un mensaje de la nueva generación, es un mensaje para ustedes. El mensaje para ustedes que le está diciendo, muchachos, no jodan. No jodan porque miren lo que pasa cuando se meten. Miren lo que pasa, los van a engrupir, no sean perejiles. Los perejiles los matan inútilmente. Mientras los jefes se dan la buena vida, los perejiles los matan. Esto es un discurso que ha sido absolutamente instalado en la sociedad argentina y es un discurso que le ha dado muy buenos réditos. Y creo que en este caso, en muchos casos, y en muchas situaciones, se apela a Rodolfo para encontrar un primer escalón o un primer eslabón sobre el cual partir para hacerlo. Yo le voy a decir que eso estoy absolutamente seguro, que nunca, jamás formó parte de la voluntad de Rodolfo, ni mucho menos, sino que es una nefasta utilización que algunos hacen de contradicciones internas no resueltas y por otra parte de la utilización que el propio sistema hace del pueblo de lo que fueron los movimientos revolucionarios. Por último, creo que vale la pena rescatar, y esto que estamos en los tiempos actuales, es el espíritu crítico de Rodolfo. El espíritu crítico que se manifestó no solamente en la crítica al sistema, sino es el crítico a las críticas internas. Así que yo creo que es la forma más válida de construir una organización, ¿cierto? Y de una crítica interna, como decía el compañero, que no estaba dirigida a joder, a crear facciones, decisiones, sino que estaba dirigida a eso, a una disputa y a una crítica interna. Yo creo que ese es un mensaje importante también para estas generaciones, particularmente para los que tienen algún tipo de militancia sindical, juvenil o política, porque creo que indica un modo de ser revolucionario. Es decir, no callarse en las diferencias, ponerlas sobre la mesa y debatirlas fraternalmente. Bueno, gracias.
compañeros, compañeras, está abierta la lista para hacer preguntas. Siguen a hacer primero. Yo quería hacer una... Capaz que no me quedó claro, pero como que no entendí por qué en ese momento que se planteó en el 75-76, que Rodolfo decía esto de descentralizar, o sea, porque creen que no lo pudieron ver en el 74. ¿Por qué en el 74? Y pues yo creo que estábamos todos demasiado jugados a una perspectiva. Sabíamos que se venía una confrontación interna seria, claro, profunda. Pero estábamos convencidos de que esa confrontación no la podíamos evitar. Inclusive esa es la razón por la cual, por ejemplo, en ninguno de los cuadros montoneros de conducción, de los militantes de conducción de ningún nivel, participó como candidato en la elección. Eso fue una medida discutida, acordada y demás, ¿en función de qué? En función de colocar el esfuerzo en lo que se venía después. Sabíamos que venía una disputa muy fuerte dentro del Estado y por el Estado. Eso era indudable. Dentro de esa disputa, yo lo que creo que nosotros como que teníamos por delante la perspectiva de poder dar la pelea. Descentralizar y dar el paso atrás era de alguna manera reconocer que esa pelea ya estaba en cierto modo para esa coyuntura perdida. Yo creo que ese es el reconocimiento que nos costaba hacer en ese momento. Esa es a todos me parece que sentimos eso. Porque en el año 74, después de la confrontación del choque con Perón, haber reconocido eso, y era significar de alguna manera dar un paso atrás. Y la situación política no era tan clara tampoco, por un lado. Y por el otro, teníamos a nuestra izquierda organizaciones que no estaban dando ese paso atrás. Y que entonces sabíamos nosotros que si desde Montonero dábamos ese paso atrás, otras organizaciones se quedaban como una parte de nuestra base social. Es decir, vamos a ser también sinceros en esto. Yo no sé qué pensaba Carlos de esto, pero yo creo que eso también influyó por no haber comprendido un par de años antes hacia dónde iba el proceso. Sí, el 74 era un momento de mucha radicalidad en la lucha. Había mucha lucha por parte nuestra, había muchas iniciativas, incluso victoriosas, para ponerle algún nombre, digamos, no eran todas para atrás. Para atrás era que la AAA nos hostigaba, que la burocracia sindical disfrazada nos hostigaba, disfrazada de AAA nos hostigaba, pero también había una... A ver, en el campo militar había prácticamente hasta el 70 y fines del 75 un control de la calle, un control de la calle, un retroceso de las fuerzas policiales, de hecho, ya te digo, como un ejemplo en lo militar, como un ejemplo de qué momento se vivía y cómo pensábamos las cosas en ese momento. Las fuerzas policiales no daban combate muchas veces, no daban combate, ante la presencia de un móvil de montoneros no daban combate. O sea, había un retroceso de las fuerzas policiales en muchos sectores. Y en el campo sindical y en el campo barrial estábamos fuertes. O sea, cuando pasamos a la clandestinidad, el problema no fue que pasábamos a la clandestinidad. O sea, había mucha gente dentro de las organizaciones populares, de la propia organización, que prácticamente pedían a gritos entrar en confrontación directa con el enemigo, en el sentido de decir, bueno, no podemos seguir poniendo la mejilla, basta de poner la mejilla porque nos están cagando tiros. Y lo que no se hizo bien, a mi entender, claro, pero en ese momento no lo veíamos tan claro, era que de pronto al clandestinizar a todas las estructuras, bueno, mucha gente quedaba colgada del pincel, quedaba muy expuesta. Y eso nos hizo mal, acentuó la represión, en vez de pararla, la acentuaba. Pero a pesar de todo eso, teníamos capacidad de pasar a la contraofensiva inmediatamente. O sea, no era que nos quedábamos parando los golpes solamente, sino que actuábamos. Y no lo digo solo en lo militar, sino en lo político también. Bueno, la formación del Partido Auténtico en el 75, en poco tiempo,